Bendiciones, mis hermanos. Vamos a dar inicio hoy. Terminamos con este estudio. Colosenses capítulo 4. Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar de inmediatamente con el capítulo. Después vamos a hacer la referencia de todo lo que fue este libro, ya al final. Lo que nos dejó este hermoso libro. Esta hermosa carta de Pablo. Y empieza con Colosenses 1:4, o sea, 4:1. Dice: Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este versículo se une, es continuación del capítulo 3, que decía en el 25, decía, en el 3:25 decía: Mas el que hace justicia reciba justicia, porque no hay acepción de personas. Pero en el 24, o sea, estaba hablando de cómo debían ser los siervos, cómo debía comportarse la familia en Cristo. Y aquí ahora nos dice cómo deben ser los amos. Cómo deberían ser con sus siervos. Dice: siervos o esclavos no tenían derecho en ese tiempo y no esperaban un trato justo de parte de sus amos. Podemos recordarnos tiempo atrás cuando veíamos la misma esclavitud, que uno lo ve como más cercano, cuando veía películas no sé, yo en ese tiempo vi que se llamaba Kunta Kinte, uno podía ver todas las diferencias que habían de los siervos, cómo eran los amos con sus siervos, y sabiendo que ellos no tenían ningún derecho. Bueno, pero esto viene desde hace mucho tiempo, lo de la esclavitud, de ser los esclavos y siervos. No teniendo derecho, no esperaban un buen trato de parte de sus amos, más bien eran considerados como herramientas vivas. Dios, sin embargo, los veía como seres humanos hechos a imagen de Dios, que deberían ser tratados con justicia y rectitud. En la iglesia del Señor había esclavos y amos. Filemón era un amo y Onésimo era su esclavo. Los amos eran tentados a proferir amenazas y asustar a los siervos para que trabajaran mejor y se sujetaran. Pero en el Evangelio requería que los amos buscaran el bienestar de sus siervos. En Cristo no hay esclavo ni libre, como dice en Gálatas 3:28. Los siervos deberían servir a sus amos de buena voluntad como al Señor, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Los amos empezarían a tratar con justicia y equidad a sus siervos, y la esclavitud terminaría desapareciendo. Esa es la forma en que la esclavitud ya es como en este tiempo. Hoy día nosotros trabajamos, pero no nos dicen esclavos, tampoco siervos, somos trabajadores, colaboramos al servicio. Al trabajo que se haga desde el más pequeño, estamos aportando a la sociedad. Hoy en día esta enseñanza es para que los patrones también, porque hoy se llaman patrones, nosotros somos los asalariados, pues igual que los amos, a los esclavos deben tratar a los obreros con justicia y rectitud, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Su amo en los cielos los trataría como ellos tratan a sus siervos. Dios no conoce las distinciones de clases hechas por los hombres. Los amos también tienen un amo, porque Dios es el amo, sobre todo. Dios es el defensor de los siervos, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de todo necesitado. Los que maltraten a los tales o no cuidan de ellos darán cuenta a Dios. Los amos deberían tratar a sus siervos, pues, como les gustaría ser tratados. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas, como dice en Mateo 12. O sea,
como yo quiera, como yo trate, así también se me tratará. Porque hay un amo, el superior, el que está allá en los cielos, el que ve todo y es el amo de todo. Si yo trato bien a mi siervo, obviamente voy a tener un buen trato por parte de mi amo. Pero si yo trato mal a mi siervo, también yo después voy a tener que dar cuenta al amo, al superior, al grande, que está ahí. Es como también nuestras obras. Es lo que hagamos, le daremos cuenta después a él. Continuamos con el versículo 4. No, capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, esta exhortación viene mediante y después de ciertas instrucciones. Vemos que en el capítulo 3 se dieron varias instrucciones. Cómo deberían ser los siervos, ahora aquí de cómo deberían ser los amos, cómo debería comportarse una familia en Cristo. Entonces dice, después de todas estas instrucciones, la iglesia pues debería pedir la ayuda a Dios para que todos, maridos, esposas, padres, hijos, siervos, amos, practicaran esta enseñanza, la oración. La oración es el medio para obtener para nosotros y para otros la satisfacción de las cosas necesarias, tanto físicas como espirituales. No estamos hablando de materialistas, las cosas que necesitamos conforme a lo que Dios sabe que sus hijos necesitan para la vida. No es que yo necesite, voy a orar porque necesito un auto o una casa más grande o un computador mejor, como otros tiran por ahí algunos, algunos mensajes. No, yo debo orar para que Dios me dé conforme a lo que Él sabe que yo necesito. Entonces, y también en la parte espiritual, que es como lo más importante, que nosotros estando espiritualmente bien nos va a ir bien. Y vamos a estar bien. 2. Es el arma contra el ataque del diablo y sus ángeles, para estar protegidos. Es el vehículo para la confesión de los pecados. En la oración nosotros confesamos a Dios. Ustedes saben que la oración es nuestro contacto directo con nuestro Padre. Estamos hablando, dirigiéndonos a través de nuestro Señor Jesucristo, donde pedimos por nuestras necesidades, donde también pedimos cobertura contra todas las acechanzas del enemigo, incluso de la maldad del hombre y de todo de la tentación. Y también nosotros también además confesamos nuestros pecados. Es cuando nosotros ahí le decimos, Señor, ustedes saben que Él lo conoce todo. Él sabe hasta nuestro más íntimo pensamiento. Él sabe todo lo feo que pueda pasarnos. Incluso yo siempre digo, por la mente. Yo digo, tengo una mente rápida. Y digo, Señor, perdóname, porque a veces llegamos y pensamos y después viene ahí el Espíritu de Dios nos redarguye en que a lo mejor hemos pensado muy rápido y mal. Entonces uno tiene que ir al Señor y pedirle perdón por los pecados también que cometemos cada día y que muchas veces nos cuesta tanto reconocer, por creernos bonitos. Dice, en el medio en el cual también es el medio por el cual el alma agradecida ofrece adoración espontánea delante del trono de Dios. Es la forma en que nosotros también somos agradecidos, en que debemos agradecer por todo, porque el día, hoy porque puedo ver, hoy porque puedo caminar, porque tengo a mi hijo al lado, porque hoy día no me faltó el alimento, porque hay mucha gente que hoy día perdió un ser querido, hay mucha gente que hoy día no tuvo para comer, hay gente que está pasando frío, hay gente que perdió a un ser querido, hay alguien que está en mucha angustia. Entonces, por eso debemos ser agradecidos en todo momento. ¿Por qué? Porque hoy Dios me tiene aquí y bien. No solo debemos perseverar en la oración, sino que debemos también hacerlo, velando en ella. De inmediato nos recuerda la petición del Señor Jesucristo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, que decía, velad y orad, no entréis en tentación. No fueron vigilantes y se durmieron profundamente. Por eso es necesario. Después vemos, continuamos con el versículo 3 y 4.
versículos 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que se manifieste lo que debo hablar. ¿Cuán necesario es que estemos orando los unos por los otros? Así Pablo también pedía que se orara por ellos, para que el Señor nos abra puertas. Es necesario en la oración también. ¿Puertas para qué? Para seguir comunicando el misterio de Cristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que se abran puertas. Nosotros también en nuestra oración debemos pedir que se abran puertas para que nosotros podamos comunicar el Evangelio, que es tan necesario. Y al ver estos versículos que te hacen pensar, por eso la palabra es tan viva, tan necesaria para nosotros diariamente. Es tan necesario poder estar leyendo la Biblia, porque así también nosotros nos ilumina y también nos hace meditar en ella. Pedimos nosotros al Señor, oramos pidiéndole para que nos abra puertas, para poder comunicar el Evangelio, para poder llegar a más personas. ¿Cómo lo hago? Señor, ayúdame porque necesito. Yo quiero servirte, comunicando el Evangelio, que es lo más importante que Dios le pidió a sus siervos, a sus discípulos. Y hoy así también nosotros, y debe ser, es una necesidad de nosotros, el poder comunicar la palabra de Dios, que se nos abran puertas. Oremos por eso, porque es necesario que nosotros estemos en ese servicio, predicando el Evangelio de Dios, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso, porque Pablo estaba preso por motivo del Evangelio de Cristo. O sea, claramente así, no hay otra explicación. A él lo habían tomado preso, ¿por qué? Porque estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que lo manifieste como debo hablar. Qué importante también eso de cómo él debe hablar, cómo debe ser con cuidado. Una manera de yo cómo debo hablar es que cuando yo hable la palabra, el Evangelio de Dios, también pueda reflejar en mi propio actuar que yo tengo una vida fiel a lo que estoy evangelizando. No debo tampoco adornar la doctrina para llamar a personas, porque a veces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer personas? Y a veces traemos las cosas del mundo para poder atraer personas, pero no es así. El Señor no quiere eso. Es su palabra la que va a convertir a las personas. Es el Espíritu de Dios. No somos nosotros. Nosotros debemos cumplir el mandato del querer. Señor, ábreme puertas. ¿Para qué? Tantas puertas. Hoy día lo mismo. ¿Cuántas veces le dijimos, como a nuestra hermana Andrea, el tiempo que ella llevaba en el hospital? ¿Cuántas personas pudieron recibir la palabra de Dios con ese mismo propósito? Ella estaba en el hospital, a lo mejor estaba afligida, ya angustiada porque mucho tiempo lejos de su familia, pero solamente Dios conoce de qué manera nos usa a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, nosotros debemos pedir al Señor, ábreme puertas para poder llegar uno mismo. Yo que voy todos los jueves al hospital, ¿cómo puedo llegar a esas personas? Eso mismo me hacía pensar esto. He predicado, he llegado a alguien el estar aquí. ¿Cómo yo reflejo que soy una hija de Dios con mi comportamiento? Porque no basta solamente con llevar el Evangelio. Tienen que ver que yo soy una verdadera hija de Dios. ¿Cómo voy yo con una cara? ¿Cómo tiene que ser el Hijo de Dios? Reflejar a Jesucristo. En todo momento. En todo momento debemos reflejarnos. Que la gente vea, sí, ella es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque se le nota. Porque somos distintos, hermanos. Debemos ser distintos. No debemos andar con una cara así, no, siempre con amabilidad, con paciencia, con mansedumbre. Y sobre todo en los hospitales. Esta iglesia es muy buena para ir, somos muy buenos, somos fan del hospital porque por uno u otro motivo Dios nos hemos tenido enfermedades, pero aquí estamos y gozosos, igual le damos la gloria a Dios, que es importante también.
porque a pesar de estar enfermos, siempre estamos glorificando a Dios. No estamos, ay, no, sí, es que yo estoy enfermo, y que aquí, que allá, y que yo, pobre de mí, la pobrecita. No, gloria a Dios, porque aún así, a pesar de estar enferma, yo amo, adoro, alabo y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una forma de mostrarme como hija de Dios, que a pesar de mi enfermedad, de a pesar de mi dolencia o de alguna necesidad que pueda tener alguno, aún así glorificamos a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude y que nos abra puertas para poder seguir comunicando el maravilloso, como decía Pablo, misterio de Cristo, que es el Evangelio de Dios, el misterio de salvación que él predicaba y por el cual decía ahora estoy preso. Pues dice, para manifestarme como debo hablar, o sea, con cuidado. O sea, hay que ser cuidadoso. Entonces continuamos con el versículo 5 del capítulo 4 Colosenses. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. También sabiamente. El Señor le importa mucho lo que los de afuera piensen acerca de sus discípulos. O sea, es necesario. Como dice, tenemos que tener una buena imagen. Espera que sus discípulos tengan una actitud buena hacia los inconversos. Si no nos importa lo que la gente piense o diga de nosotros, no seremos sal o luz para aquellos. Estos términos indican una influencia positiva. Nosotros en todo momento debemos ser una influencia positiva, no alguien que lleve cosas feas. El Señor quiere que los de afuera tengan un concepto positivo del Evangelio representado por las vidas de sus discípulos. Por lo tanto, no debemos ser indiferentes, pues, con respecto a la opinión que los del mundo tengan de nosotros. Es muy necesario, no es como, a mí no me interesa lo que él piense de mí. No, no. Tienen que pensar en que nosotros somos hermanos, hermanos por amor, que en nosotros pueda reflejarse el amor de Cristo. Los hermanos por amor disculparán alguna acción o palabra indiscreta de un hermano en la fe. O sea, nosotros, como hermanos, podemos perdonar a un hermano en Cristo, ya sea cualquier cosa, alguna diferencia que hayamos tenido, nosotros la vamos a perdonar, o alguna diferencia que el hermano haya podido cometer. Por ser hermanos, nosotros vamos a perdonarle, vamos a perdonarnos entre nosotros. Pero los del mundo no tienen una excusa para perdonarnos, sino que al contrario nos van a apuntar con un dedo. Por lo tanto, dice, tenemos que tener más cuidado con vuestro trato con el mundo para no ser un tropiezo para su conversión. Recuerden que muchas veces hay mucha gente que no llega al Evangelio o no, o sea, o simplemente rechazan de uno el Evangelio. ¿Por qué? Por el comportamiento de muchos de los hijos de Dios. Así que debemos ser muy cuidadosos. Después dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo significa comprando oportunidad, o sea, viendo cómo lo hago, cómo puedo ocupar de mejor manera mi tiempo. Cada día de nuestras vidas nos encontramos con oportunidades para dar testimonio del poder salvador del Señor Jesucristo. O sea, no debemos desaprovechar la oportunidad en la que tengamos, como le decía delante, ya sea en el hospital, en un negocio, donde quiera que andemos, no sé, pues, al compartir con los apoderados del colegio, con nuestros familiares sobre todo, que es tan necesario. Debemos aferrarnos a la oportunidad que tengamos para hablar. La palabra comprar, dice, implica que hay a menudo un coste involucrado con ello. Pero, cueste lo que cueste, deberíamos estar dispuestos a compartir a nuestro precioso Salvador con aquellos que no le conocen. Dice Pablo que el tiempo es corto, en 1 Corintios 7:29, o sea, el tiempo se está acabando. Y que no debemos dejar nada, ni familia, ni lágrimas, ni alegría, ni comercio, ni otro interés terrenal, nos estorbe espiritualmente hablando. O sea, es tiempo de que nos dediquemos a las cosas del Señor. El tiempo que le dedicamos al Señor es tan poco y aún así nos quejamos. Y no tan solo a la iglesia, sino que el tiempo que tenemos que dedicarle a las cosas del Señor, a la oración, al conocimiento de su palabra,
no para hacerme el más sabio, sino que para entender lo que Dios quiere de mí y para poder yo comunicar también eso a los demás. El tiempo es el haber más valioso que el hombre posee. El tiempo es vida, es riqueza. Todo hombre vivo es hombre rico. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo. Porque hay mucha gente que ya se le acaba el tiempo. Otros dicen, no, es que yo me voy a congregar, no sé, más adelante. O cuando haga frío. O cuando ya mi hijo crezca. Porque hoy día me estorba mi hijo, porque a lo mejor molesta. No, no voy a poder ir porque el niño está muy chico, así que no, más adelante me voy a congregar. Nosotros no sabemos el día en que vamos a partir. Por eso el tiempo es tan valioso. Las cosas del Señor no debemos dejar las cosas del Señor para después. Por eso hay tanta gente que no conoce el Evangelio. ¿Por qué? Porque no, es que yo después, más adelante voy a ir. Todavía no. O cuando deje, sobre todo los que son inconversos, ¿no? Cuando yo ya deje de fumar, cuando ya no tome más, cuando yo ya deje el trago, cuando deje las drogas, voy a ir. No, el Señor dice, ven cómo está. Y Él hará el cambio en nuestra vida. Mi hermano, cuán necesario es el tiempo ahora y cuán necesario es que también esto se lo comuniquemos, sobre todo a los más cercanos que son nuestros seres queridos, que son a los que más fácilmente le podemos a lo mejor decir que el tiempo se está acabando, que es necesario que ellos se acerquen al conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario. También debemos apartar tiempo adecuado para la familia, o sea, eh, mucho, porque a veces dicen, no, es que hay algunos que no, todo el tiempo lo dedican a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. No, sí también debe haber tiempo, por eso debemos administrarlo adecuadamente. Dice, hay predicadores, no solamente predicadores, puede ser una hermana, un hermano, pero que se dedica tanto a la iglesia y que después abandona a su familia. Que no sé, pues, el esposo le puede decir, vamos a hacer, no, es que hoy día tengo que ir a la iglesia. El esposo le puede decir, ya, es que podemos ir ahora, no, es que hoy día me toca estudiar. No, es que hoy día, no. Debemos ser también cuidadosos con eso. Debemos apartar también tiempo para la familia. ¿Por qué dice él aprovechar el tiempo? Porque los días son malos, como dice en Efesios 5:16. Había severas persecuciones bajo el emperador romano Nerón en la década del 70. Y en el año 70 Jerusalén fue sitiada y destruida. La única esperanza para el mundo era el Evangelio. Imagínense, hoy día nosotros también tenemos la única esperanza que tiene este mundo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanta gente que se mata porque no tiene esa esperanza, porque no cree en Jesús, porque se sienten solos, abandonados. Un hijo de Dios no puede decir que se siente solo, porque aunque estuviera solo en su vida, aunque no tenga a ningún familiar, a alguien, tiene a Cristo. No puede decir que está solo, porque tiene a su Salvador en su vida. Continuamos con el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí una vez más, el apóstol preocupándose de cómo debemos nosotros ser con los demás. También nos dice una vez más, acá decía, cómo para que lo manifestéis, cómo se debe hablar, que decía en el 4, cómo debo hablar, o sea, cómo él debía tener cuidado. Y aquí en el 6 nos dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿A quiénes? A los de afuera, a los inconversos. Nuestra palabra debería ser siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Si nuestra conversación ha de ser siempre con gracia, debe ser cortés, humilde, según Cristo, debería estar exenta, o sea, no debe haber en un cristiano chisme, frivolidad, impureza y amargura. Nosotros, un hijo de Dios no está representando a Cristo contando chismes, hablando mal de las personas, hablando de frivolidades, como, no sé, pues, de joyas, del mundo, de todo lo que pueda ser frívolo en este mundo, de algo que no te llena espiritualmente, de impureza, de cosas malas, tantas impurezas que nos contaminan, y de amargura.
Un hijo de Dios no debe ser amargo. No de andar riéndose en todo así como la hermana dice que es muy buena para reírse. Y de repente dice, ay Señor, que me debo comportar. Yo soy así porque soy muy buena para reírme. Mis hermanos lo conocen. O sea, ve un dedito para arriba si es verdad que la hermana es buena para reírse. Ya, pero es mejor, yo digo, sí, mejor que sea buena para reírse, a que digan que la hermana es una amargada y que anda ahí con la cara seria, porque eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe andar así, ¿no? Sí, tampoco es que uno se ande riendo de todo, incluso si estoy muy... ¡Ay, qué simpático mi pastor! Entonces, eh, bueno, el pastor hizo dedito para abajo, como siempre. ¿Ya? Pero eso, no debemos ser amargos. En nosotros debe estar esa gracia. El amor de Cristo debe reflejarse, la alegría, el gozo. Porque dice, gozaos en todo tiempo. ¿Qué dice? Gozaos. Otra vez digo, gozaos en el Señor siempre. Porque Él debe ser nuestra sonrisa, es Él. Nuestra alegría, nuestro gozo es nuestro Señor Jesucristo, que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es lo más preciado que tenemos. Entonces, la expresión sazonada con sal puede tener varios significados. Algunos comentaristas piensan que aunque nuestro lenguaje debería ser con gracia, debería ser también asimismo sincero y sin doblez, no mintiendo. Otros piensan que la sal, como potenciador de sabor, y que con ello Pablo nos dice que nuestra conversación nunca debería ser aburrida, sin contenido, insípida. O sea, que necesita que... ¿Qué es lo que pasa cuando algo es insípida, sin sabor? Como que uno ya no quiere más. Pero en cambio, cuando tiene sabor, cuando tiene algo rico, uno quiere más. Igual que en una comida. Pues la sal. Si lo relacionamos con el alimento, cuando uno come algo rico, ¿qué quiere? Más. Pero si uno come algo que no le gusta, insípido, sin sabor o que no le causa gracia, no quiere comer más. Así debe ser también cuando nosotros llevemos la palabra a los demás. Que ellos quieran más. Que ellos quieran conocer más. Sin doblez, no con mentira, con lo que dice la palabra de Dios, el alimento. Nosotros debemos eso, ser sal. Y dice, Pablo dice que nunca debería ser aburrida, sin contenido, insípida, sino que debería ser siempre valiosa y provechosa para los demás. Quizá la mejor manera de estudiar esta expresión sea estudiar el lenguaje del Señor Jesús. ¿Por qué dice? A la mujer tomada en adulterio le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos gracia. El Señor usó la gracia y sal. Primero de todo, la gracia. ¿A qué se refiere en la gracia? En tampoco yo te condeno. Ahí él usó su gracia, la gracia de Dios, cuando le dijo, yo tampoco te condeno. Y luego, la sal, cuando le dice, vete. ¿Y qué le dice sabiamente? No peques más. Ahí está usando la sabiduría. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos muestra en esto, y lo encontré maravilloso este ejemplo que salió que lo encontré. Cómo él usaba su gracia en que lo perdonaba, el amor de Cristo la perdonaba, que no la condenaba, pero ella era del mundo, todavía no era convertida. Y así nosotros tampoco debemos condenar a los del mundo. Recuerden que nosotros no estamos para condenarlo a ellos, ni apuntarlo con un dedo, ni creernos mejor que ellos. Yo siempre lo he dicho, porque es un sentir que, no sé, yo digo, el Señor siempre puso en mi corazón, incluso antes de llegar yo creo que ese fue el motivo porque yo llegué a esta congregación. Y no peques más. ¿Qué le dice? Sí, yo no te condeno, pero no peques más. Ya has recibido al Señor, no peques más. Qué maravilloso ese ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está aquí pensando en particular en los gnósticos, que iban a los colosenses con sus palabras plausibles, doctrinas, que debían estar dispuestos a responder a estos falsos maestros con palabras de sabiduría y fiel. O sea, Pablo, con todo esto, con gnosticismo, con todas estas palabras huecas de filosofía, todo eso, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Con doblez que estaban haciendo, envolviendo a algunos colosenses. Pero aquí, ¿qué nos dicen?
que no debemos dejarnos envolver por eso y al contrario, que debemos usar la sabiduría, la palabra de Dios. Como dice, veamos en 1 Pedro, si no, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos presentar, defender nuestra fe en lo que nosotros hemos creído. ¿Pero cómo? Con mansedumbre para la defensa. Continuamos con el versículo 7 y 8. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y conforte vuestros corazones, no conforme, conforte nuestros corazones. La predicación del Evangelio, eso es lo que les iba a traer Tíquico, la predicación del Evangelio, el sufrimiento, eso es lo que les iba a traer, la oposición de los judaizantes, el éxito entre los gentiles, todos los hermanos fieles querían saber de Pablo. Tíquico podría explicar cualquier pregunta o duda que tuvieran acerca de él. Él les podía comunicar todo. Tíquico era uno de los representantes personales de Pablo y probablemente el portador de las cartas a los colosenses y los efesios, porque en Efesios 6, 21, 22 dice casi lo mismo que sale acá. Efesios 6, 21 y 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, él también le iba a hacer saber los asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber, ¿quién? Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Qué hermoso es cuando dice hermano amado y fiel ministro del Señor. Qué lindo es como Pablo habla se expresa sobre Tíquico. Entonces, acompañó a Pablo en Jerusalén llevando lo recolectado para la iglesia. Eso aparece en Hechos capítulo 4. Estos compañeros de Pablo, Tíquico, Epafras, Arisco, Marcos, Justo, Lucas, Arquipo, que van a salir más adelante, eran de suma importancia en la obra. Eran hermanos confiables, dedicados al servicio del Señor, ayudando a Pablo en el ministerio. Se requería valor para ser amigos de Pablo. O sea, en todo lo que andaba Pablo, no muchos iban a querer ahí pasar todo lo que pasó Pablo, pues él no andaba de vacaciones en Roma. De hecho, él se refiere a Aristarco en el 4:10 más adelante y de Epafra en Filemón 23, como sus compañeros de prisiones. O sea, Aristarco y Epafra eran como compañeros de prisiones. O sea, el seguir a Pablo y seguir sirviendo al servicio de Dios no era algo así que lo fuera a llevar a estar ahí súper bien. No. Había sacrificio, estaban arriesgando sus vidas, estaban siendo acarcelados, estaban pasando por muchas cosas, por frío, hambre, muchas cosas pueden haber pasado. Pero ¿para qué? Para poder seguir entregando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El viaje de Tíquico a Colosas cumpliría dos propósitos. Primero, daría a los santos un relato de primera mano acerca de Pablo, de todo lo que estaba pasando con Pablo y con sus compañeros en Roma. Además, confortaría los corazones de los colosenses. Aquí otra vez confortar tiene probablemente la idea de fortalecer o alentar. O sea que esta palabra, confortar, ¿qué quiere decir? Que te va a fortalecer, te va a alentar. Ahora continuamos con el versículo 9. Y aquí nos habla ahora de Onésimo. Onésimo, amado y fiel hermano,
que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. La carta de Pablo a Filemón, miembro de la iglesia de Colosas, explica acerca de Onésimo, un esclavo fugitivo de Filemón. Habiendo dejado a Filemón y huido a Roma, Onésimo fue convertido por Pablo, quien lo envía de vuelta a su amo. También envió la carta que ha formado parte del Nuevo Testamento, en la cual Pablo exhortó a Filemón a que aceptara a Onésimo como un hermano en Cristo. Eso lo pueden estar claramente en la carta de Filemón, ¿ya? Porque quizás para otros se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Eso sale en Filemón, versículo 15. Filemón es una carta de un solo capítulo, es cortita. Esta carta de Colosenses en 4:9, Pablo se dirige a la iglesia, de la cual Filemón era un miembro, para dar apoyo a Onésimo, no llamándole Onésimo el esclavo fugitivo, porque él se había fugado, sino Onésimo, amado y fiel hermano. Dice que es uno de vosotros, para hacerle pensar en el privilegio para la iglesia de Colosas de dar una apropiada bienvenida a este esclavo convertido que volvía, y para que lo trataran como hermano, o sea, ya no como un fugitivo ni como esclavo, sino como un hermano. Como Pablo argumentaba en su carta a Filemón, es probable que la preservación de la carta a Filemón sea una evidencia de que Onésimo fue recibido por Filemón. El nombre Onésimo significa útil. En otro tiempo te fue útil, como también dice en la carta, pero ahora a ti y a mí, o sea, dice en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Miren, o sea, Onésimo significa útil. Filemón sale en Filemón versículo 11. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Esto indica la confianza de Pablo que Pablo tenía en Onésimo, que junto con Tíquico les podría dar un reporte confiable de las actividades de todo lo que pasaba con Pablo. Continuamos con el versículo 10. Y aquí viene Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aristarco era un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Estuvo con Pablo en el alboroto de Efeso, que lo podemos ver en Hechos 9:29, capítulos 19, versículo 29. Tíquico y él estuvieron con el apóstol en Grecia. Aristarco fue a Roma con Pablo. Marcos participó con Pablo y Bernabé en el primer viaje, pero les dejó en medio del viaje por razones desconocidas. Bernabé y Marcos eran parientes, y cuando Pablo rehusó aceptar la compañía de Marcos en otro viaje, se fueron juntos para predicar el Evangelio. Marcos también trabajó con Pedro. Más tarde Marcos y Pablo se reconcilian. Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre. Toda esta historia que sale aquí usted lo puede ver en el libro de Hechos. Ahí sale todo eso detalladamente. Pero aquí nos vamos a Marcos. Marcos bien ilustra la importancia de arrepentirse y de aprovechar la segunda oportunidad. Qué importante arrepentirse y aprovechar la segunda oportunidad. Este es un gran ejemplo también para nosotros. También es un ejemplo de no dejar que los problemas y obstáculos nos desanimen. Podemos pasar por muchos problemas, muchos obstáculos, pero no debemos desanimarnos. Debemos seguir adelante. Marcos cometió un error, pues no había ido con ellos a la obra, como salía en Hechos 15:38. Pero pronto se arrepintió y estaba listo y dispuesto a salir otra vez. Entonces se enfrentó a un obstáculo grande. Pablo no tenía confianza en él. O sea, en un momento le dijo, no voy, no puedo, no sigo, no te acompaño, no voy a ir, me retiro. Pero después le dice que sí quiere ir. Esta es la segunda oportunidad. O sea, aquí él pide, el primero tuvo una oportunidad, se negó. En esta, él dice que sí quiere ir.
Y Pablo, ¿qué le dice? No, no, ahora no confío en ti, no quiero que venga. Muchos hubieran dicho, bueno, si Pablo no tiene confianza en mí, me retiro y problema resuelto. O sea, es la actitud que a veces nosotros podemos tomar a veces en situaciones así, en problemas, incluso a veces hasta en la misma iglesia, en la misma congregación, no iglesia, porque todos somos iglesia, ya hemos aprendido eso, que todos somos iglesia, somos la iglesia de Dios. Pero en las congregaciones pasan muchas veces estas cosas, en que a veces algunos dicen, no, no quiero ir, y se retiran, o no quieren seguir en el servicio, o no quieren hacer algo que a lo mejor el mismo pastor puede haber pedido, o que amerita la congregación que alguien haga y dice, no, 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 yo no quiero. Pero que después en un momento pueda decir, no, sé que sí, ahora sí yo quiero. Pero ahí va a venir alguien y le va a decir, no, es que ahora no. No confío en que tú lo vayas a hacer. Entonces ahora Pablo, ¿qué le estaba diciendo? No, ahora no quiero que venga. Entonces también ahí que tuvo un problema con Bernabé, su pariente, el pariente de Marco. También el fuerte desacuerdo entre Pablo y Bernabé acerca del que se hubiera desanimado a muchos hermanos. O sea, hay un conflicto entre los hermanos. Oye, no, los hermanos están peleando, ¿sabes qué? No me gusta esta situación. A veces pasa eso también, que puede haber un conflicto en la congregación y desaniman a otros hermanos. Pero aquí hay una cosa importante, hermano, maravillosa, y que eso nos sirve a nosotros. Que aquí lo más importante no era Bernabé, no era Pablo, no era Marco, aquí es Cristo. Por eso esa alabanza, pon tu mirada en Cristo, es muy importante, que usted la atesore y la grabe en su corazón. Lo más importante es que nosotros pongamos la mirada en Cristo, no en el hermano, no en el pastor. Obviamente nosotros estamos ahí, nos servimos, hay coinonía, debe haber coinonía, debemos llevarnos bien, debemos respetarnos, debe haber amor entre nosotros, pero nuestra mirada debe estar en Cristo, porque así como lo ha dicho a veces el pastor, yo les voy a fallar, alguna vez les voy a fallar, yo les voy a fallar, otro hermano les puede fallar, pero el que no va a fallar nunca es Cristo, hermano. Ese es el ejemplo que nos deja este conflicto, que ellos no se desanimaron. A pesar de todo, Marcos no se desanimó. Pablo le puso también un paralelo, en que decir, no es cuando, aquí también no es cuando yo quiero o cuando tú quieres. No, aquí debe haber una voluntad, yo debe haber una constancia en ti. Por eso los hermanos también deben ser constantes en lo que hacen. Él pudiera haber dicho, no, no quiero ser, dice, no quiero ser la causa de problemas entre ustedes dos, que decía por Bernabé. Sigan sus planes. O sea, Marco podría haber dicho eso. Ya no se preocupen por mí, eso podría haber dicho Marco. También pudiera haber dicho, bueno, si no tienen confianza en mí, me quedo aquí en Jerusalén. O sea, podría haber dicho Marco, ya sé que Pablo ya no quiere que vaya, ya yo me siento aquí, no hago nada. Pasa, pasa. Algunos dicen, no, ¿sabes qué? No, ya, pastor no quiere nada conmigo, nadie me infla, nadie me toma atención, yo no hago nada. Me siento aquí, no hago nada, no. Y pasa, hermano. ¿Pero qué es lo que hizo Marco? No, pues no hizo eso. Siguió haciendo obra, ayudando en la obra local, para estar a prueba. Entonces, y vuelvan a tener confianza en mí. Él siguió igual. ¿Qué es lo que hizo? Se fue, ya no puedo ir ahora con Pablo, porque Pablo, por lo que yo le hice, Pablo ahora no me acepta, pero yo sigo igual, porque aquí lo principal es predicar el Evangelio que nos ha sido entregado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él se fue con Bernabé por otro lado a predicar. Entonces, a pesar de todos estos obstáculos y sin buscar salidas, porque persistió Marco. ¿Por qué? Porque aceptó ir con Bernabé. Entonces ahora tenía que salir, dice, aunque tuviera que salir sin la confianza y aprobación de Pablo, simplemente porque estaba bien resuelto a servir al Señor. Eso es lo que a él le importaba. Predicando el Evangelio en campos nuevos. No era de doble ánimo. Quería ir y estaba resuelto a ir. De esa manera restableció completamente en la obra e incluso volvió a gozar de la completa confianza en Pablo.
también gozaba de la confianza de Pedro. ¿Quién más que Pedro podría apreciar la importancia de la segunda oportunidad? Qué buen ejemplo nos deja Juan Marcos, porque se llamaba Juan Marcos. Cuando tropezamos o cuando nos desanimamos. O sea, el ejemplo maravilloso que nos deja aquí, todo lo que le relataba que pasaba aquí, también le pasó, o sea, él también estaba con Pedro, y quién más que Pedro, que también él había defraudado nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Pero él tuvo su segunda oportunidad y la aprovechó muy bien. Marco también pasó lo mismo. Ya después, como le decía él, ya entonces Pablo no me quiere, pero yo sigo. Ya, me voy a otro lado o sigo acá y sigo predicando, pero sigo trabajando. ¿Por qué? Porque mi mirada es más allá, mi mirada está en Cristo, no es en Pablo. Ya, Pablo necesitó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vio Pablo? Ah, pero él igual siguió trabajando. Ahora sí lo llevo. Y se reconciliaron. Y qué maravilloso es. Y que eso también pueda servirnos a nosotros como ejemplo. Es una linda historia, me encantó. Continuamos con el versículo 11. Dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús, mire, muchas veces como que no asimilamos que hay otro Jesús en la Biblia, pero sí hay un Jesús en la Biblia y está nombrado aquí. Jesús. Otro colaborador que Pablo menciona es Jesús, no nuestro Señor Jesucristo. Era otra persona que también se llamaba Jesús. Jesús era entonces un nombre común, como hoy muchos se llaman Juan, como muchos se llaman José, como muchos se llaman Carlos, ¿ya? Como muchos se llaman Jorge, son nombres comunes, ¿ya? Era el equivalente griego del nombre Josué, o sea, Jesús era el equivalente en hebreo a Josué. Es indudable que este nombre era llamado justo, porque sus amigos cristianos sentirían como incongruentes que era que nadie tuviese el mismo nombre del Hijo de Dios. O sea, ellos en vez de llamarlo Jesús, ¿cómo lo llamaban? Justo. Justo, para no, porque para ellos a lo mejor podría ser como inconcebible que alguien se llamara igual que el Hijo de Dios. Entonces le llamaban justo. Los tres anteriores eran judíos convertidos, desde luego eran los únicos antiguos judíos que eran colaboradores con Pablo en el reino de Dios, para el reino de Dios. Dice, hombres que habían sido para él un consuelo, alguien que ayuda, que les fortalece. Qué maravilloso es tener eso también en nosotros. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Amén. Al llevar Pablo esta carta a su fin, Epafras le recuerda que se asegure de enviar sus propios saludos personales a los queridos santos de Colosas. Epafras, nativo de Colosas, recordaba constantemente a los creyentes en sus oraciones, pidiendo al Señor que pudiesen estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así también nosotros debemos orar por cada uno de nosotros, por cada una de las congregaciones que pertenecen a la misión, para que estén firmes en la palabra del Señor, para que sean constantes y perfectos, completos, conforme a lo que dice la palabra de Dios y no a lo del hombre. Pablo da testimonio de la gran solicitud que tenía Epafras en oración, no solo por los que estaban en Colosas, sino también por los cristianos de la Odisea y de Hierápolis. Esos estaban cercanos a Colosas. Este hombre tenía un interés personal en el pueblo de Dios que conocía. Es indudable que tenía una lista de oración muy larga y no sería sorprendente que recordase a cada uno en su oración cada día. Eso es importante, de estar orando. Cada vez que usted ore también pida por sus hermanos en Cristo. No se le olvide, es necesario.
Recuerden que debemos ser constantes en la oración por todas las peticiones y ni siquiera aunque esté enfermos, debemos estar orando constantemente para que el Señor nos mantenga firmes, unidos, para que no nos apartemos del Evangelio. Es necesario porque eso es amor. Yo amo a mi hermano y me preocupo de él, entonces yo oro por ello. Estoy constante y así debe ser mi hermano. No, incluso a veces no deberían estar recordando, no oren por mí, no. Nosotros debemos orar siempre por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos conoce. Cada uno a veces sabemos el problema que pueda tener el hermano. Y si no lo sabemos, a veces lo podemos hasta sentir, hermano. A veces nosotros mismos nos damos cuenta, algo está pasando. Vemos a algún hermano, su cara cambió, algo le está pasando. Yo oro por ella. Oro para que lo que pueda estar afectándole el Señor, que conoce todo, la ayude. Y así debe ser, mi hermano. No es necesario a veces que hermanos estén orando por mí. Nosotros como hermanos debemos saber qué está pasando por mi hermano. A veces con solo mirar no nos damos cuenta que pueda estar pasando algo. Y es necesario orar duramente por vosotros en todo tiempo para que podáis mantenernos firmes, con convicción madura y totalmente dedicados a hacer la voluntad de Dios. Eso también es necesario. Cuando veamos a un hermano débil en la fe, que se está apartando, nosotros debemos estar orando constantemente. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahora Pablo envía saludos de parte de Lucas, el médico amado, y demás. Lucas había viajado extensamente con Pablo y probablemente le había servido física y espiritualmente, como médico le había servido físicamente y espiritualmente durante sus tiempos de enfermedad y persecución y encarcelamiento. Demas, en cambio, había acompañado durante un tiempo al apóstol, pero luego el apóstol tuvo que decir de él: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Veamos 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, allá, no, pero ahí habla de otro. Pero ahí podemos ver lo que decía, como habíamos hablado, que Demas ya se había apartado. ¿Y a dónde se fue? Al mundo. Qué terrible. Este es uno de los textos más tristes de la Biblia. ¿Por qué es triste? Porque es triste cuando un hermano se aparta, se aleja de las cosas del Señor. Lamentablemente no hay un texto que hable de arrepentimiento, o sea, que podamos ver más adelante en la Biblia que Demas se haya arrepentido o se haya restaurado. Como así podemos ver cómo Pablo pedía por Onésimo y a Filemón. Y como vemos que después, al llegar esa carta, claramente tiene que haber habido, se restableció ese problema que había entre Onésimo y Filemón. Pero en cambio aquí en la Biblia no sale así. ¿Qué es lo último que sale de él? Aquí en Colosa habla de él. Dice, y demás. Pero después en Filemón, en Timoteo, habla de que él se había apartado y se había ido al mundo, porque había amado más las cosas del mundo. Es triste eso cuando uno ve a un hijo de Dios fiel, que está constante, o que está ahí sirviendo a la obra y después se aparta. Pero eso pasa. Aunque en este texto, como en Colosenses, en este mismo texto que hemos leído, Pablo no describe a Demas como amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, como así se expresaba de otros. Cuando decía, no sé, pues Titico, fiel ministro y siervo del Señor. Como dijo incluso aquí Lucas, médico amado. ¿Y qué dice después? Y demás. Es como que alguien diga, hoy no sé, no sé, pues, mi amada hermana Gloria, fiel sierva en el Señor, que ha servido por tantos años, que ha estado en la iglesia. Y no sé, pues. Y el hermano Pepe. ¿Ah? ¿Quién fue el hermano Pepe? No, nadie conoce al hermano Pepe. Pero sí se acuerdan de la hermana Gloria.
que sigue fiel, que sigue ahí estando constante y que a pesar de muchos problemas o circunstancias, ella sigue ahí. Pero el otro hermano no está, po. Se fue. ¿Por qué? Porque amó más las cosas del mundo. No siguió siendo constante. Así pasó aquí. Así pasó con Demas. ¿Qué prefirió? Las cosas del mundo. Se alejó porque no amó más las cosas del Señor. Entonces aquí Pablo, hasta en la misma presión podría decir que él ya había perdido la fe en Demas. No dijo ahí fiel ministro, no, sino que dijo y Demas. Que fome que se puedan expresar así de nosotros, en cualquier circunstancia, incluso hasta en nuestro trabajo. Ay, no sé, no sé, vamos aquí a nombrar, por decir nomás, el hermano Daniel, qué buen trabajador, llega a la hora, es puntual, hace bien su trabajo, es simpático con la gente. Y Carlos, mm, Carlos, ya. Son ejemplos, hermanos, no se vayan a enojar. Dije sus nombres porque son más rápidos, ¿ya? Pero así es también en las congregaciones. Nosotros debemos ser. Eso le pasó por su dedito para abajo. Eso por hacerme un dedo para abajo. Ahora lo, ¿ya? Así que eso, mis hermanos, que importante es cómo también trabajamos para la obra del Señor y cómo debemos ser constantes y tratar y que el mundo no nos gane. Ya, continuamos con el versículo 15, que ya nos queda poco, pero empecé tarde también. Los hermanos llegaron tarde también. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahora, los saludos se envían a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Dice, leemos otra vez acerca de la iglesia de la Odisea. Como también la Odisea, saben, los que ya han leído bien la Biblia, la iglesia de la Odisea aparece ¿en dónde? En Apocalipsis 3:14, del capítulo 3, del 14 al 22, y dice, la iglesia allí se volvió tibia acerca de las cosas de Dios. Se volvió totalmente materialista y autosatisfecha. Pensando que todo estaba bien, la gente no se daba cuenta de su propia desnudez. Los manuscritos describen acerca de que si, o sea, ahí es lo que hablaba de la iglesia de la Odisea, que aparece en Apocalipsis. Te sigue más adelante, sigue leyendo la Biblia y va a aparecer ahí la Odisea, como la iglesia tibia. Los manuscritos difieren acerca de la mención en ninfas, porque ninfas se refiere a hombre o ninfa a mujer, pero porque no sabemos más que si era hombre o era mujer, ninfa. Dice, pero es suficiente con darse cuenta de que había una iglesia en aquella casa, en Colosas. Así como también en Filemón, yo también lo vi, en Filemón también hablaba de que también había una casa que dice, y a la armada hermana Apia y Arquipo, en Filemón 1:2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿En qué casa? En la casa de Filemón. Aquí podemos ver cómo se hacía también iglesia en las casas. Cómo ellos prestaban sus casas para poder juntarse, reunirse y seguir predicando el Evangelio. En aquellos tiempos los cristianos no tenían elaborados edificios como ahora, como se emplean en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros estaremos bien de acuerdo en que el poder de Dios en una iglesia local es mucho más importante que un elaborado edificio o bellos muebles. O sea, todo esto que a veces se dedican tanto a hacer una iglesia tan grande para recibir más gente, pero a veces el amor está ahí, en esas pequeñas iglesias donde están como familia, donde se conocen los unos a los otros, donde hay un amor, como dice mi familia. Muchos de nosotros llegamos a decir mi segunda familia, que es la familia en Cristo. ¿Por qué? Porque está ese calor de hogar. Por eso muchas veces prestaban en ese tiempo, bueno, no habían estas grandes construcciones que hay ahora, de todo tipo, de ya sea evangélica, sean católicas, testigos, mormones, usan inmensas iglesias, pero muchas veces están muy apartadas de lo que es la palabra del Señor.
El poder no depende de esto último, de los lujos de los edificios eclesiástiles, sino que sirven, inclusamente muchas veces sirven como estorbo para el poder. Porque ¿qué vamos haciendo? Queremos la iglesia más grande, más bonita, más luces, más efectos especiales. Ya no hay una pura guitarra, no, sino que dos baterías, dos guitarristas, y todo eso es gasto y todo, ¿qué es lo que es? Vanidad. Vanidad, que hemos aprendido tanto sobre la vanidad. Todo después viene siendo vanidad. Es querer aparecer, verse más lujoso, más No, a veces son estorbos. Hay comodidades, sí, es bonito todo, pero muchas veces nos enfocamos tanto en eso y nos vamos apartando de lo que realmente importa. Versículo 16, ya vamos casi terminando. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también con vosotros. Aquí había que leerlo con calma porque decía como leerle el laodicense, y habla y que la de Laodicea la leáis también. O sea, había dos cartas, una para Colosa y una para Laodicea. Dice, cuanto más esta carta hubiese sido leída en Colosas, debía ser enviada a la iglesia de los laodicenses. O sea, cuán importante, así como hoy nosotros podemos leer esta carta, qué maravilloso y cómo son de bendición para todos los lugares que han llegado. Es indudable que se hizo, pero que lo que aprendemos en Apocalipsis 3, como hablamos, se hablaba de la Odisea, parece que la de la Odisea no prestaron atención al mensaje de esta carta. ¿Por qué? Porque después se fueron entibiando, se fueron enfriando, al menos de una manera permanente. Pablo ordena también que la epístola a la Odisea sea leída también en Colosa, o sea, habían dos epístolas. Se habla una que era enviada a los colosenses y una a los de la Odisea. Así como también Onésimo llevaba la carta a Filemón. No hay manera de saber a qué carta se hace referencia. Algunos creen que la llamada carta a los Efesios es la que aquí se menciona. O sea, que la carta a los Efesios era como que era la carta a la Odisea. Algunos antiguos manuscritos omiten las palabras en Efeso. Esto ha llevado a comentaristas a creer que la carta de Efesios puede haber sido una carta circular, o sea, que se tenía que pasar por distintas iglesias o congregaciones, a distintos lugares, enviada para ser leída en diferentes iglesias, por ejemplo, Efeso, Laodicea y Colosas. Esta opinión queda reforzada también por el hecho de que se hagan tan pocas referencias personales en Efesios en comparación con las muchas que se hacen en Colosenses. En Efesios no se nombran muchas personas, pero sí aquí en Colosenses sí. Pero vemos que la carta de Efesios también fue enviada también era llevada ¿por quién? Por Tíquico. Así que por eso hay como esas diferencias. Pero no vamos a entrar en esa polémica mejor, ¿ya? Aquí lo que tenemos que ver es cuán importante era cada carta enviada por Pablo y qué bendición llevaba, cuánta enseñanza llevaba y cómo era importante que pasara así por distintas iglesias para que fuera entregada la doctrina que Pablo había recibido a través del Espíritu Santo. El versículo 17, ya nos queda menos. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Ya? Esto suena como exhortación de Pablo a Timoteo, cuando Pablo exhortaba a Timoteo, que le decía, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos. ¿Usted cree que Pablo le decía así a Timoteo, que era un siervo fiel, o que él dudaba de que él se iba a ocupar? No, sino que le tenía que decir, sigue ocupándote, sigue esforzándote. ¿Para qué? Para aprovechamiento. A lo mejor aquí así también se está refiriendo a Arquipo.
Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, como decía a Timoteo en la carta 2 de Timoteo 4:5, que le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No le está diciendo, o sea, haz esto. No lo está así como retando, sino le dice, son consejos, lo está mandando. Tal exhortación es una exhortación para que sigan firmes. No significa que Arquipo y Timoteo descuidaran su ministerio, sino que son consejos prácticos para todo predicador en todo momento. Él no estaba solo en el ministerio de la iglesia, sino que recibió este ministerio en el Señor. Cada uno de nosotros ha recibido algún servicio de manos del Señor. Un día se nos demandará que demos cuenta de lo que hemos hecho con él. O sea, cada uno de nosotros debemos preocuparnos. Dios a cada uno nos ha dado una forma de servir. Y debemos, o un don. Y debemos aprovecharlo para el servicio a la obra de Dios. Y así lo que le decía aquí a Arquipo. Que mirara y que cumpliera el mandamiento. Así como también le pidió a Timoteo. Es necesario. Es como que le dijera, no sé, un pastor del sur le viniera a decir al pastor acá de nuestra misión, de nuestra congregación, a nuestro pastor Carlos, le dijera, preocúpate de tus hermanos, de tus siervos, preocúpate de llevar la sana doctrina. No le está diciendo tú no lo estás haciendo, sino que hazlo, sigue insistiendo, porque es necesario. Y vamos con el último versículo, el 18. Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo usualmente dicta sus cartas a un escriba, pero casi siempre terminaba con una breve nota manuscrita por él mismo. Como podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, está diciendo que la salutación, o sea, el saludo final, lo está escribiendo él con su propia mano. Esto evita que los falsos maestros escribieran cartas, a nombre de Pablo, y que también le daba el toque personal del apóstol. Indudablemente, al hacerlo, cuando dice las cadenas o las prisiones, cuando le dice en sus manos resultaron un inconveniente muchas veces para escribir, pero le recordaron de decir a los colosenses, acordaos de mis cadenas. El sonido junto de la pluma y de las cadenas constituye la señal final de que las cadenas del predicador no pueden atar la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que Pablo estaba prisionero, la palabra de Dios no podía estar prisionera. Él usó todas estas cartas para poder seguir sirviendo al Señor, entregando, seguir en la obra de Él. Qué maravilloso que la palabra de Dios no quedó ahí en Pablo nomás, sino que la siguió compartiendo, la siguió entregando, siguió adoctrinando. No porque estaba preso y decía, no estoy preso, ¿de aquí qué voy a hacer? No, ya el Señor me tiene preso, no me saca de aquí, no, yo no le sigo sirviendo al Señor. No, siguió, insistió. Así debemos ser nosotros, hermanos. Insistir, seguir. Que las dificultades no nos aparten para lo que hemos sido llamados, de servir en la obra del Señor. Luego concluye la epístola con las palabras, gracias sea con vosotros. Amén. No hay palabra más rica que la palabra gracia, porque por gracia sois salvos. Recuerden, porque conlleva en sí todo el amor de Dios exhibido en el don de su Hijo por nosotros. Amén. Estas son verdades que transforman. Maravillosa palabra que Pablo, desde una cárcel, siguió sirviendo al servicio de nuestro Señor Jesucristo, predicando el misterio de Cristo, que era el Evangelio de salvación para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.